O le doy con mi mochila. Mateo. Campo de batalla. Mi cabeza está en el trampolín. Ahora, chiquillos, nosotros ya estamos en el campo de batalla. Lo que pasa es que el combate fue allá abajo. Pero aquí, en todo este borde, se pusieron gente apuntando con fusil hacia abajo. Los chilotes estaban aquí en las alturas y el ejército chileno venía avanzando de allá abajo. Así que eso lo vamos a ir a ver ahora. Entonces tú tienes que ser Sí, pues, estos lugares tienen miles de años, solo que hace 200 años ocurrió el suceso del que estamos hablando. la patita, si apuntaban hacia abajo, se caía la policía. Sí, sí, tienes razón. ¿Cómo? Con un helicóptero. Pasto un poquito mojado. Tío, esa es mi casa. Vamos a estar, aquí ya estamos en el campo de batalla. Una sola pieza de artillería. Primero el cañoncito estuvo abajo en el camino y disparó metralla. Es decir, al cañón en vez de ponerle una bala, lo taparon de piedras. Y esa primera explosión de metralla produjo muchas bajas, porque salió como... Es como cuando uno dispara una escopeta con distintos perdigones, así se cargó. Creo que disparó dos tiros de metralla. Posteriormente, el ejército chileno retrocedió y se puso detrás de la laguna y las balas no llegaban, porque se estaban reorganizando. Y allí el cañón se sube a esta altura y comienza a disparar balas de aquí hasta el otro lado de la laguna. Y finalmente, como los chilotes creyeron que los chilenos se querían retirar, soltaron a la caballería. Yo les decía que una compañía de caballería que vino de Quinchao, ellos recorrieron toda la pampa abajo y galoparon contra el ejército chileno. Pero es el momento donde el ejército chileno reacciona y comienza a avanzar. Allí se disparan las últimas balas y a punta de bayoneta comienzan a pelear abajo cuerpo a cuerpo hasta llegar acá arriba. Y esta es la última posición que defienden los realistas con su cañoncito. Y en este momento, que ya son las 5 de la tarde, el ejército realista se repliega hacia el norte. ¿Para qué? Para que si el ejército chileno seguía avanzando, volverlo a emboscar más adelante. Soldados más altos adelante. De hecho, la compañía que combatió acá en Mocupulli, ustedes la ven desfilar todos los años. ¿Han visto alguna vez el desfile de los militares por televisión? Sí. Bueno, el día 19 de septiembre de cada año se televisa el Día de la Gloria del Ejército y hay un grupo de soldados que escolta al presidente. Hay un grupo de soldados que escolta al presidente, que es la Guardia Presidencial. Esa es la compañía, es la primera compañía de granaderos del batallón número 1 que combate acá en Mocupulli. La misma que todos los años desfila para el Día de la Gloria del Ejército. Entonces, cada compañía tiene alrededor de 100 soldados. Entonces, en la vanguardia venían 200 soldados, comandados por Vic Tupper. Un poquito más atrás venían 3 compañías comandadas por Jorge Bouchef. Y en la retaguardia venían 4 compañías más, comandadas por José Rondizoni. Si ustedes suman, cada compañía tiene alrededor de 100 soldados, 200 en la vanguardia, 300 al medio y 400 en la retaguardia, son 900 soldados. Pero en realidad, de los chilenos, de esos 900, solo unos 500 o 600 entraron en combate, porque los que estaban en la retaguardia quedaron cubriendo en caso de que el ejército tenga que retirarse, quedaron cubriendo la retirada. Ahora, esos son los chilenos. Los chilotes, igual, eran casi 1000. Y aquí, en esta parte del camino, entre la laguna y el cerro, ponen 3 compañías. Es decir, casi 300. Son como 296 chilotes los que están peleando acá abajo, con fusiles y bayonetas. Un poquito... Un cañón estuvo acá en el camino y después lo subieron arriba. Exacto. Entonces, miren, vamos por... Ya decíamos, entonces el ejército chileno viene de allá para acá, dividido en 3 cuerpos, 200 adelante, 300 al medio y 400 en la retaguardia. Aquí en la mitad de la pampa se ponen 300 milicianos chilotes, 3 compañías.
ponen otra compañía un poquito más avanzada, cubriendo un camino que había, un camino secreto para que los chilenos no lo descubran. Ponen 2 compañías más de reserva. Hay otra compañía más que está cuidando las municiones allá al final, allá arriba. Están los artilleros a cargo del cañoncito. Y allá al fondo de la pampa estaba la compañía de caballería. Esas son las fuerzas que aquí entran en combate. Entonces, como yo les decía, a eso de las 1:15 comienza la balacera aquí en esta parte. Y esto se llenó de pólvora. Entonces por eso le sonar hijo, porque a veces le cae un poco pólvora. Hoy día cuando uno pega un balazo solamente se escucha el ruido. En aquel tiempo cuando se pegaba un balazo salía mucho humo. Entonces imagínense saliendo humo de los disparos desde todo el borde del cerro, desde acá abajo de la pampa y de los chilenos. Esto se cubrió de humo. Y hay distintos episodios que se comentan de la batalla de Mucupulli. Por ejemplo, el comandante de la vanguardia chilena, Vic Tupper, que era un soldado inglés, él cuenta que él trata de tomar las posiciones de los españoles, la del cañoncito. Y él dice que acompañado de solo 5 soldados se atrevió a llegar hasta la línea de los realistas. Y dice que en eso un soldado chilote se apresta a, dice que le pega un tiro. Él, que cuenta su memoria, dice que le pegan un tiro que apenas le rozó el hombro izquierdo. Pero a continuación, el soldado chilote, después que le pegó un tiro, con la bayoneta trató de atravesarlo y le hirió la pierna. Y dice que al tercer intento, cuando ya lo iban a matar, se atraviesa un soldado de los suyos y lo cubre. Y a él le atravesaron la cara con la bayoneta. Y él dice que gracias a la confusión, gracias al humo que había, logró escapar y después contó la historia de cómo sobrevivió. Bueno, acá se peleó entre las 1:15 y las 5 de la tarde. A veces los chilenos avanzaban y los chilotes los hacían retroceder. Se reorganizaban y volvían a tratar de avanzar. Los chilotes, mientras tanto, recargaban su armamento, se escondían detrás de los árboles. Y a eso de las 5 de la tarde ya el ejército chileno logró avanzar con todo. Y logra subir a la altura de donde nosotros venimos bajando y toman el cañoncito. Final de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con el cañoncito? El cañoncito lo desarmaron, lo tiraron entre medio de las ramas. Claro que después en la tarde, cuando volvieron los realistas, lo encontraron. Pero cuando terminó la batalla, los chilenos empezaron a contar cuántos estaban vivos y cuántos estaban muertos. Ellos sabían que habían llegado acá caminando 900. Pero cuando empezaron a contar cuántos eran, quedaban menos de 600 en pie. Le faltaban 300 soldados, que estaban muertos o estaban heridos. Los chilotes lo mismo. Los chilotes perdieron cerca de 200 personas. Y se cree que esas personas están sepultadas por aquí, cerca de este lugar. Los muertos de la batalla. Son entre 300 personas y 500 personas las que murieron aquí en esta pampa. Se cree que por allí, por donde están los matorrales, se hizo una zanja y allí sepultaron a casi todos. Pero en realidad pasaron los días y el mal olor empezó a hacer sentir que habían cuerpos descomponiéndose. Y empezaron a juntar los cuerpos que encontraron y los quemaron. Los que no están enterrados por allí, los fueron quemados a los días siguientes. El ejército chileno decide retornar a Dalcahue ese mismo día. Pero miren, pongan atención en los horarios. Ya decíamos que desembarcaron el día anterior, que acamparon en Dalcahue, que salieron a las 8 de la mañana, almorzaron a las 12 del día, la batalla empezó a las 1 de la tarde, terminó a las 5 de la tarde, pero empezó a oscurecerse. Y ellos habían decidido retornar a Dalcahue. Pero se habían demorado más de 4 horas en subir, y ahora con los heridos y todo, no alcanzaron a llegar a Dalcahue ese día, el 1 de abril. Pasaron la noche en el camino, ese mismo camino que subimos en un ratito, ellos no alcanzaron a llegar, durmieron en el camino. Al otro día, temprano, el 2 de abril, logran llegar a Dalcahue, pero se sentían inseguros, porque pensaban que los chilotes podían atacarlos nuevamente. Primero no quisieron seguir avanzando por el camino porque podían ser atacados en el camino, y después pensaron que igual podían ser atacados en Dalcahue, así que se fueron al frente a la iglesia de San Javier. Y en esa iglesia que se ve al frente de Dalcahue, allí permanecieron 2 días el ejército chileno esperando noticias. El director supremo, Freire, les manda información de que los planes de él no se habían concretado allá tampoco y les dice que retornen.
Y así culmina esta expedición por intentar someter a Chiloé en 1824. Pasaron 2 años y el mismo director supremo Freire vuelve en 1826 ahora con más refuerzos, con una expedición más grande, que es la que logra conquistar la capital de Chiloé en ese tiempo, que era Ancud. Bueno, y finalmente, ¿quién gana la batalla de Mocopulli? Los españoles. ¿Y a quiénes apoyaban los chilotes? Españoles. Exacto. Y no de gusto, la calle principal de Dalcahue se llama Ramón Freire. Es porque Ramón Freire en aquella época era el director supremo, que hoy en día sería como el presidente de Chile. Sí, es importante lo que dice la profesora porque todos los nombres de las calles significan algo. Por ejemplo, en Dalcahue hay calle Ramón Freire, que recuerda al director supremo de aquella época. Está la calle 5 de abril. ¿Y qué significa la calle 18 de septiembre? La fiesta del 18 de septiembre. Muy bien. La calle 18 de septiembre recuerda la primera junta de gobierno que da inicio a la independencia. La calle 5 de abril recuerda la batalla de Maipú. Pero también tenemos calle José Miguel Carrera, tenemos calle Manuel Rodríguez, tenemos calle O'Higgins, que son la gente que condujo la independencia de Chile en aquel tiempo. ¿Qué significa hermana franciscana? Hermana franciscana es porque allí esa congregación tiene un lugar donde ellos viven. Ah, ya. Sí. O sea, los militares. No, ellos son de una orden religiosa. Ahora se llama Don Tadeo. Ampuero. Sí. Qué buen apunte. Don Tadeo Ampuero, que falleció este año, hace unos meses. Era el padrino de la boda de mi abuelo. Sí, pues ellos, la familia Ampuero, han sido los que han protegido este lugar. Si este lugar se conserva así, tal como ocurrieron las cosas hace 200 años, gracias a la familia Ampuero. Y un sobrino de Don Tadeo, Don Checho, es el que a nosotros nos da permiso para venir a su terreno. Y su hermano, el que vive en Punta Arenas, su hermano es el dueño del terreno de allá. Así que aquí la familia Ampuero tiene mucha historia. Aquí muchas familias del lugar recuerdan lo que aquí ocurrió porque sus antepasados le contaban cosas. Tío, ¿Mm? Don Checho, ¿cuál es su apellido? Ampuero. Don Checho Ampuero. ¿Por qué tú cómo lo conoces? Por su apodo. Sí, yo que lo conozco, mi papá le compró animales. Sí, en este lugar se grabó el documental de la batalla de Mocopulli, que también está en YouTube. Y en este lugar aparecieron las cosas que están hoy día en el Museo de Dalcahue. Las bayonetas, las balas de fusil y el resto de fusil que ustedes vieron en el Museo de Dalcahue fueron encontrados aquí, en este lugar. Así que aquí hay muchos árboles que tienen más de 200 años y son los únicos seres vivos que fueron testigos de lo que aquí ocurrió. En la corbeta. Entonces, claro, el ejército chileno traía los víveres, traían carne, traían cosas para comer, pero el soldado chilote, el miliciano chilote, se alimentaba de las cosas que llevaba de su casa. ¿Ustedes comen harina tostada? Sí, es muy rica. Eso, los soldados chilotes se alimentaban de harina tostada, andaban trayendo en una bolsita papas cocidas, andaban trayendo cosas que llevaban de sus casas. O harina tostada, pero congelado. Sí, pero el principal alimento del miliciano chilote era el ulpo, es decir, una bolsita con harina tostada que podía preparar en cualquier parte donde le daba hambre. ¿Como el chiño? Sí, también. Oh, qué rico chiño. Sí. Franco, cuidado. El camino no era el camino pavimentado por donde nosotros recién pasamos. Hace 200 años atrás el camino era este. Por este lugar pasó el ejército chileno y fue en este lugar donde combatieron los milicianos chilotes. La vestimenta, la alimentación, un montón de cosas eran distintas en aquel tiempo. ¿Cómo lo hacían como para cubrirse? Para cubrirse. ¿De las balas o...? Sí, los soldados chilotes estaban parapetados. Parapetados significa que estaban cubiertos detrás de troncos. Ellos pusieron troncos aquí en la pampa y esto estaba lleno de árboles. Entonces los chilotes se cubrían con los árboles y de ahí apuntaban y disparaban. Los que no tenían protección eran los chilenos que venían caminando desprevenidos. Ellos no sabían que ellos fueron emboscados. Emboscados quiere decir que fueron aquí sorprendidos. Y por eso es que los chilenos después retrocedieron, se reagruparon, intentaron avanzar, volvieron a ser detenidos, se volvieron a retroceder, se reagruparon, hasta que finalmente llegaron arriba. Pero cuando nosotros preguntamos quién ganó aquí en Mocopulli, no es quién mató a más personas, sino quién logró el objetivo. Y el objetivo de los chilenos era llegar a Ancud. Y no lo lograron porque fueron frenados acá. Los chilotes tenían como objetivo frenar al ejército chileno y sí lograron su objetivo.
Tío, ¿y para qué querían llegar a Ancud? Porque Ancud iba a ser atacado desde Chacao por otra columna y desde el sur iba a avanzar acá desde Alcagüe otra columna. Entonces los iban a envolver. Ninguno lo logró. Ninguno lo logró. Una pregunta, ¿qué fue primero, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Mocupulli? Mocupulli. La Segunda Guerra Mundial fue en 1940 y Mocupulli fue en 1824. ¿Y la Primera Guerra Mundial? Eso fue en 1914. ¿Y Todas esas dos guerras fueron en el siglo XX. ¿Y la Segunda Guerra Mundial? En 1939-40. Sí. Chilotes que eran realistas y los chilenos que eran independentistas. Me confundí a mitad de camino. Tienen los mismos apellidos, viven en los mismos lugares, tienen la misma religión, porque en realidad es una pelea entre españoles. Entonces La guerra de independencia es una pelea entre españoles donde lo que hay es una diferencia política. Unos quieren el autogobierno, es decir, los independentistas, y otros son realistas, es decir, que esto se mantenga como parte del imperio español. O sea, como que quisieran seguir igual. ¿Sí? ¿Sí? Sí, algún día ustedes se van a independizar de sus padres. O sea, nos haremos cargo solitos. Es lo mismo que pasa con la independencia de los países. Esto fue todo lo que hoy día son los países de Latinoamérica fueron parte de un imperio que hubo un momento en que se independizaron. Algún día ustedes se van a ir de la casa de sus papás No. y van a formar su propia familia. No. O como los españoles. Ah. Seguiríamos siendo españoles. ¿Nos tomamos una foto todos juntos para irnos? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, quiero llegar a tu mayor. Eso. Pintapulli, ¿usted sabe qué significa Pintapulli? No, pero sí, te estás pintando. Ya, miren, las pindas son los picaflores. Ah, sí. Y Pulli significa cerro. Por lo tanto, Pintapulli es el cerro de los picaflores, ¿cierto? Mocopulli significa cerro redondo. Porque si ustedes se fijan, ese cerro que nosotros vemos allá viene haciendo toda una curva. Y es un círculo. Sí, y los soldados chilenos dicen que ellos fueron emboscados, dicen, llegando a la herradura. Porque ese cerro tiene una forma redondeada. Aquí forma un valle redondo.